Sus principales campos de investigación son la estética contemporánea y la filosofía política posmarxista. Nicolás es autor de numerosos textos sobre el pensamiento filosófico francés contemporáneo y sobre las relaciones entre la filosofía, la literatura y el teatro. El más reciente de estos es el libro Les variations de la ligne parfaite, enquête philosophique sur l'idée de vers chez Mallarmé, las variaciones de la línea perfecta, investigación filosófica sobre la idea de verso en Mallarmé. Nicolás también es editor académico, especialmente de la revista de nuestra facultad Universitas Filosófica y de los libros La sensación más allá de los límites, ensayo sobre arte y política del año 2019, y junto a Stephen Sepke, Violence and Resistance, Arts and Politics in Colombia del año 2022. Bueno, la presentación del día de hoy se titula Sujetos de interés y animales interesantes en las prácticas etológicas, lecciones políticas de la filosofía de Vincent Debré. Nicolás, tienes la palabra. Gracias, Héctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, los famosos disclaimers de comienzo de toda ponencia. El título es engañoso, decidí conservarlo porque es una marca de cierto fracaso en hacer todo lo que me propuse. Les va a quedar debiendo mucho en términos de la presentación de la filosofía de Vincent Debré. Me hubiera encantado y sin embargo creo que Debré ha ganado suficiente notoriedad como para que sea una tarea menos urgente que hace unos 10 años que empecé a trabajar sobre su pensamiento. Y lo que quiero tratar de hacer con ustedes hoy es investigar cuáles son esas condiciones generales para pensar la politicidad de este asunto del sujeto de interés en Vincent Debré. Entonces, como van a ver ustedes, esto nos va a llevar a decir algo rápidamente sobre qué podría ser este sujeto de interés en los estudios de la ciencia. Permítanme ese nombre sombrilla general para este tipo de sociología, filosofía de la ciencia, de la técnica que surgió en los años 70s, 80s, muy asociada al nombre de Bruno Latour, de Michel Caillon y la misma Vincent Debré, Isabel Stengers, etc. Después voy a tratar de hacer un breve recorrido interesado por el sujeto de interés liberal que describe Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica, para tratar de rastrear ciertos puntos que me interesan de la crítica política de este problema, y espero poder terminar con una tercera parte un poco apretada, densa, rápida, sobre cuáles creo que son las posibles virtudes políticas, llamémoslas así, de la investigación que hace Vincent Debré de filosofía sobre la etología, sobre el problema de la respuesta de los animales a las condiciones experimentales. El interés en los estudios de la ciencia. Hacia el final del cuarto capítulo de su libro La esperanza de Pandora, titulado De la fabricación de la realidad, Pasteur y su fermento de ácido láctico, Bruno Latour describe la diferencia entre una proposición entendida como un evento puramente discursivo y una proposición que, siguiendo Whitehead, es una ocasión para que distintas entidades entren en contacto. Me interesa menos Latour, me interesa que allí aparece explícitamente Vincent Debré, y voy a perseguir un poco entonces esas apariciones de Debré. Nuestro compromiso con las cosas de las que hablamos es a un tiempo mucho más íntimo y mucho menos directo que el que refleja la imagen tradicional del conocimiento científico. Somos capaces de decir cosas nuevas y originales cuando penetramos en instalaciones bien articuladas, como es el caso de los buenos laboratorios. La articulación entre proposiciones es algo mucho más profundo que el habla. Hacer la comparación entre el enunciado como acto discursivo y la proposición whiteheadiana como elemento de la realidad. Más exactamente, hablamos gracias a que las proposiciones del mundo están articuladas y no al revés. Más exactamente, somos capaces de hablar de forma interesante gracias a aquello mismo a lo que le damos voz para que hable de manera interesante. Esta última parte, que está en cursiva, es una paráfrasis, casi una cita directa de Vincent Debré. Del texto de Debré
sobre los tordalinos arábigos, es decir, sobre la investigación que hace siguiendo a un etólogo israelí que se llama Amos Zahavi, y quien es el iniciador de una teoría importante, debatida, discutida, rechazada, reaceptada, etcétera, que se llama la teoría del handicap en teoría evolutiva. Sobre esa misma investigación, sobre ese mismo texto que tiene Deprez sobre su seguimiento de la etología de Zahavi, dice Donna Haraway más adelante. Más adelante quiero decir, en un texto posterior. Este es parte de un capítulo que le dedica a Deprez en su libro Seguir con el problema. Específicamente la pregunta que hizo Zahavi de manera detallada fue qué importaban los tordoides, es otra manera de decir tordalinos. De otro modo, no podía hacer buena ciencia. Es el vínculo entre buena ciencia e importancia o interés. Las prácticas altruistas de los tordoides eran poco comunes. Según Zahavi, actuaban así por razones de prestigio competitivo que no estaban recogidas en las teorías como la selección de parentesco. Zahavi dejó que los pájaros fueran interesantes, les hizo preguntas interesantes, los vio bailar. El texto obviamente se llama La danza de los tordalinos. El de Deprez, quiero decir. El nacimiento de una teoría etológica. No debería sorprendernos este uso continuo del término interés para nombrar algunas de las características destacables de ciertas formas de investigación etológica y de la manera en que pueden ser recuperadas filosóficamente. Se trata, en últimas, de un concepto que la autora, cuyo pensamiento perseguimos acá, utiliza con frecuencia en ese mismo sentido. Consideren ustedes el siguiente ejemplo. En el postfacio que escribió con ocasión de la republicación del libro del 96 sobre los tordalinos y sobre el etólogo israelí, Vincent Deprez aclara cómo nace en esa época eso de hacer filosofía con los animales y qué implicaciones disciplinares representaba. Perdón la extensión, pero es interesante la cita. Pero sobre todo me daba cuenta de que aquello que realmente me comenzaba a gustar hacer filosofía con los animales, sería en esa época muy mal acogido por los filósofos. Venía hablando Deprez sobre su choque al releer el manuscrito de su libro del 96, de la aparición continua del término representación, con el cual va a tener una distancia considerable después. Y entonces dice, ya los podía escuchar murmurar, eso no es filosofía. Hablar en términos de representaciones podría hacerme esperar en todo caso que me reconocieran como una verdadera filósofa que respeta los códigos, que se queda en su lugar en el buen lado de la bifurcación de la naturaleza. El término de bifurcación de la naturaleza es de Whitehead y retomado por Isabel Stengers después. De hecho, me di cuenta, volviendo a leer el manuscrito, que me fui desinteresando progresivamente de esa voluntad de conformismo y de derrota que está asociada a la idea de representación. Su desaparición progresiva durante el curso del libro es signo de esto. O, de manera más exacta, otra cosa me capturó. Porque entre más presente está el tordalino en el texto, entre más se reanima su presencia a través de la escritura, entre más obligada me sentía a considerar cómo los investigadores se comprometían en volver esa presencia inteligible e interesante. Me interesa un poco, después vuelvo sobre el uso de ese término, digamos, ese verbo rendre, con respecto al interés. Uno el interés lo encuentra, pero también lo da o lo devuelve. Cualquier volver interesante algo es devolver algo de interés. Esa presencia inteligible e interesante, entre más me conmovía su inteligencia colectiva, quiero decir, aquella de los humanos y de los animales en conjunto, menos tenía sentido utilizar ese término, movilizar ese término de representación. Como me lo dijo bellamente un día Isabel Stengers, los tordalinos me habían ocurrido. Y ese tipo de cosas que le ocurren a una son del orden del acontecimiento. Ver a los tordalinos bailar, ver a los científicos activarse, hacerlos contar historias nuevas que plantean nuevos enigmas, estos son acontecimientos. Y estos acontecimientos son los que este libro narra. Hay muchas cosas de este texto sobre las que querría llamar su atención. Volveré más adelante sobre lo que, a propósito del interés, está en juego en esa doble dirección entre el sujeto y el objeto de conocimiento,
esa doble implicación que queda marcada gramaticalmente en las expresiones volver a algo interesante, encontrar algo interesante. También tendré la ocasión de volver sobre ese vínculo entre el interés y lo que ocurre como interrupción de un sistema de hábitos, como irrupción de un acontecimiento inesperado. Por ahora, consideren ustedes que uno de los rasgos en común de los tres textos, cuando utilizan el término interés, es la manera como relacionan una cualidad del saber con una determinada práctica de investigación. Saber poder en términos muy clásicamente Foucaultianos. El buen laboratorio de la Latour es aquel donde se encuentran bien articuladas las proposiciones que constituyen lo real de la ciencia. Es un ejemplo de cómo hacer hablar algo de forma interesante. Las preguntas correctas que se hace a Javi, que son la condición de su éxito en la práctica etológica, de su buena manera de hacer ciencia, según la misma Haraway, son aquellas que dejan que los pájaros sean interesantes. Y en el caso de Desprez, la cualidad de aquellos investigadores que son capaces de reanimar la presencia del animal que estudian, de incrementar de forma continua tanto el conocimiento de los unos como las competencias de los otros, se llama indistintamente, y esto es importante, volver algo inteligible o volverlo interesante. Desde el vínculo entonces entre conocimiento e interés. El interés está acá, por consiguiente, el interés es acá, por consiguiente, tanto un producto de las prácticas científicas como un criterio de validez normativa. Es un interés producido por una manera de hacer específica de los investigadores y aprobado o avalado por un cuerpo de discursos y un saber que sostiene o que se construye a través de esas prácticas. Es decir, el interés es un criterio pragmático de éxito del conocimiento científico. De esta manera, el interés está directa y positivamente vinculado al problema general del valor científico de una prueba, es decir, está definido como una parte de un proceso en el cual algo de la realidad, la referencia circulante, dirá Latour, por ejemplo, en sentido literal de que circula a través de transformaciones, en el cual algo de la realidad del mundo es productivamente captado y puesto en relación con otros sujetos parciales. Piensen, por supuesto, ustedes en el famoso concepto de conocimiento situado de Haraway a finales de los 80. De esta manera, el interés, como lo sostiene Stengers en La invención de la ciencia moderna, este texto es del 93, hace parte de los procedimientos a través de los cuales la ciencia causa la verdad de sus enunciados. Nombra la capacidad que tiene un enunciado experimental. Un enunciado experimental es un aparato resultante de un dispositivo de laboratorio. El ejemplo clásico de Stengers es el plano inclinado de Galileo, y ese acontecimiento, ese enunciado experimental, ese hecho de laboratorio que propone un juicio sobre un fenómeno y una manera de ponerlo a prueba, esa capacidad que tiene un enunciado experimental para, en un campo problemático dado, forzar la apertura de una controversia científica, creando un sujeto colectivo alrededor de esa existencia. Eso es lo que hace la ciencia moderna para Stengers, es generar estas condiciones, que las llama acontecimientos experimentales, enunciados experimentales, y crear comunidades alrededor de la posibilidad abierta por ese enunciado experimental. Como criterio de evaluación de las ciencias, de evaluación de las verdades producidas por las prácticas científicas modernas y de la circulación de sus efectos, el interés resulta central a la hora de describir la realidad histórica de las ciencias. Dice, la singularidad de las ciencias, tal y como he intentado caracterizarla, tiene menos que ver con la renuncia a la noción de interés, es la epistemología objetivista clásica, digamos, hay que renunciar a los intereses son los enemigos de la práctica científica, no tanto la renuncia al interés como su transformación en una apuesta. Hay que apostar por producir interés. Voy a omitir una parte larga de la cita de Stengers y voy a seguir con digamos, la forma de armar este problema general del sujeto de interés en los estudios sobre ciencia. Hay en estas descripciones del interés elementos singulares que ya apuntan a algunas de sus posibles características políticas. Particularmente esta referencia a una manera regulada de crear una comunidad. Una comunidad se crea a través de un evento experimental. A ese vínculo necesario entre construir una verdad experimental y construir una comunidad alrededor del acontecimiento.
Pero también hay en esas relaciones de adhesión y de abandono ciertos rasgos problemáticos que persisten en la manera en que usualmente caracterizamos al sujeto moderno como sujeto de interés. Es decir, contrario a lo que sostienen varios de estos autores sobre su ruptura con el sujeto moderno, yo creo que todavía hay allí ciertas características políticas del sujeto moderno que hay que tratar de evaluar en este sentido de este término interés y de su vínculo con las formas sociales de producción. Esos residuos modernos, más políticos que epistemológicos, los comparten de hecho buena parte de los usos del concepto de interés en los autores clásicos de los estudios de la ciencia. Un caso que me parece ilustrativo y que nos puede servir para tratar de traer a la luz la constitución de este sujeto y sus implicaciones es la de la propuesta de una sociología de la traducción que realiza Michel Caillon como metodología crítica para el estudio de la producción social del conocimiento científico. Caillon junto con Latour son los que producen en sociología este concepto central de buena parte de estas disciplinas de los estudios de la ciencia de actor-red. El concepto de actor-red de alguna manera nace de las primeras colaboraciones de Caillon con Latour. El objetivo de Caillon es producir un método de investigación sociológica de las experiencias y controversias científicas que respete tres principios fundamentales. Uno, un tratamiento agnóstico por parte del observador sociólogo sobre la manera en que los protagonistas de una controversia científica evalúan sus contextos sociales y su identidad como agentes. Esto voy a explicarlo muy rápido. Caillon está preocupado porque cierta práctica de la sociología de la ciencia, sobre todo la que está vinculada con un programa que se llama el Programa Fuerte de Edimburgo, es decir, el de Burr, reduce la controversia estudiable por los sociólogos a sus opiniones sobre los hechos naturales. Es muy loco porque esta sociología de la ciencia tiene la gran virtud de poner en discusión los efectos y los mecanismos sociales de seleccionar la verdad de una prueba. Y pues todo eso está muy bien, va a decir Caillon, y sin embargo nunca se preocupan, nunca se proponen preocuparse por cuáles son las definiciones de sociedad, no de naturaleza, que están en juego en esas entredefiniciones de lo natural. Entonces va a decir, vamos a actuar de manera agnóstica, no vamos a decir estos actores solamente discuten de lo natural, pero están de acuerdo implícita e ideológicamente sobre lo social, sino vamos a utilizar la misma grilla de análisis tanto para lo social como para lo natural. Eso implica un segundo principio que está ahí, que es el principio de simetría, que ustedes lo pueden ver también en Latour, en Nunca Fuimos Modernos, el asunto de utilizar la misma práctica analítica para la descripción de las entidades naturales y de las entidades sociales. Y un tercer principio, que es el principio de libre asociación, según el cual no debe haber una grilla de análisis preestablecida para la identificación de los actores, sino que esa identidad es en sí misma un resultado de múltiples negociaciones entre los elementos del proceso. Para mostrar se acaba de trabar este aparato. Listo. Para mostrar, decía, la posible aplicación de estos principios y el tipo de metodología que permiten diseñar, el autor francés da como ejemplo el relato de la domesticación de las nueces o vieiras de Saint-Jacques en la comuna de Saint-Brieuc, en Bretaña. En este relato se movilizan y se transforman continuamente tres instancias. Tres científicos de un instituto de investigación francés, se llama el Nexo, los moluscos Pecten maximus, que son un tipo de moluscos, de vieiras deliciosas, muy apetecidas en la cultura gastronómica francesa, y los pescadores de la bahía bretona. Caillon divide el proceso de la prueba científica y de su verificación en 4 etapas distintas, aunque no sin indicar que estas pueden solaparse o ocurrir de forma simultánea. Una primera fase de problematización, así la llama, en la cual se da una definición conjunta, de una entredefinición, una codefinición, de los actores y de la designación de ciertos puntos de pasaje obligatorio. En los casos de las vieiras, la manera en que los tres científicos definen un programa de investigación en la que quedan incluidos y relacionados sus colegas académicos, los moluscos y los pescadores de la bahía.
todos tienen que referirse de alguna manera al mismo programa de investigación. Este sistema de identificaciones, y relaciones se resume en la pregunta: ¿las vieiras Becton Maximum se fijan o no a los colectores de cultivo? La ocasión, digamos, de la investigación de Cayón tiene que ver con si son cultivables de manera artificial, si se puede hacer cultivo de este tipo de moluscos, cómo se puede hacer, como descubrieron los investigadores en un viaje a Japón, que se puede hacer con otro tipo, otra especie similar. Entonces, yo puedo replicar la investigación o no, y la pregunta, que es una pregunta científica, ¿se pueden recolectar de esta manera artificial o no?, es una pregunta que hace intervenir tres agentes que no son necesariamente tres agentes que uno pensaría hacen parte de ese conocimiento científico. Hace parte el objeto de conocimiento, los sujetos investigadores, pero también una suerte de contexto social que está determinado por los marinos pescadores. La segunda fase, sobre la que volveremos enseguida, recibe el nombre de dispositivos de producción de interés, dispositivos de intéressement. El intéressement es interesante, perdónenme el mal juego de palabras, porque el intéressement en francés quiere decir también la manera en que ciertas empresas reparten sus dividendos entre sus empleados en función como de primas de éxito. Entonces, incluso en el término mismo de intéressement hay una cosa con el asunto de la producción y de la productividad. Dispositivos de producción de interés y que tienen como función explícita sellar las alianzas. Una tercera fase que consiste en últimas en el cierre exitoso de un proceso de producción de interés y que lo llama Cayón la movilización de los aliados. Y una última fase en la que se designan representantes o portavoces de estas entidades. Al final de todo este proceso, después de negociaciones generales sobre la identidad de los agentes y sobre la representatividad alcanzada por los portavoces, una realidad social y natural queda parcialmente fijada. En todas estas etapas del proceso, que como ven ustedes, están íntimamente interrelacionadas, hay determinaciones importantes sobre lo que hemos estado llamando el interés. Pero me voy a centrar en la fase que lleva como nombre explícito el concepto que estamos persiguiendo, para verificar si allí se nos aparece algo particular con el concepto con respecto a su construcción y a sus presupuestos. ¿Cómo operan estos dispositivos de producción de interés? La definición explícita de Cayón es la siguiente: llamamos dispositivo de producción de interés al conjunto de las acciones por las cuales una entidad, en nuestro caso los tres investigadores, se esfuerza por imponer y estabilizar la identidad de los otros actores que ha definido como pertinentes, en la problematización. Todas estas acciones toman cuerpo en dispositivos. El interés es el producto, hasta ahí que hay el interés es el producto de la acción de un actor sobre otro en una red de relaciones. Y aunque la identidad y las funciones mismas de estos actores están en continua construcción y negociación, el interés aparece acá como la acción por parte de una entidad particular de imponer una forma determinada al vínculo social. Esta imposición puede presentar fenoménicamente múltiples formas: coacción, seducción, solicitación. Pero, de hecho, para Cayón, esto será cierto también para la sociología del actor red que construye junto a Latour, la imposición de un punto de vista es simultáneamente una interposición entre la entidad a la que se quiere interesar y el resto de las entidades con las que se encuentra relacionada de hecho y que pueden obstaculizar la asociación deseada. Esta definición del interés, creado en función de intereses o de lazos rotos o desplazados, es fácil de ver en los diagramas que Cayón produce para explicar esa forma de construcción del vínculo social. Estos son los diagramas que llama el triángulo de la producción de interés. Yo produzco interés, le produzco interés, A le produce interés a B, fíjense que la flecha sale de B hacia A, es decir, el interés de B es lo que está en juego, cuando bloquea el interés que tiene B por E, D o C. Es decir, interesar a algo es interponerse entre el círculo de relaciones de ese algo, entre la actualidad, el círculo en acto de sus aliados, para poder someterlo a una distribución diferente. En el caso de las vieiras, incluso el comportamiento de los moluscos se puede describir en esos términos, que es interesar a las vieiras en el programa experimental en el que están propuestas, es separarlas de otras cosas
a las que les interesa comerse las vieiras, que se llevan por las corrientes las vieiras, etcétera, etcétera. Es separarlas de las estrellas de mar, de los marinos, de las corrientes, etcétera. Ahorita vamos a este otro. Bien, ¿qué podemos decir entonces sobre este sujeto de interés que nos presenta la sociología de la traducción de Caillon y que por lo menos de forma parcial podemos suponer análogo a algunas de las formas de subjetividades implicadas en los ejemplos anteriores? Haraway, Desprez, etc. Es un sujeto producido y reproducido continuamente. Pues el trabajo de estabilización no parece tener ningún término natural en el cual deba detenerse. No puede determinarse a sí mismo al punto de que su propia identidad depende de la manera como está distribuida su red de relaciones. No existe en una única escala. Sus características funcionales parecen adecuarse sin problema al comportamiento de bancos de moluscos, gremios de producción o individuos de carrera académica. Puede ir desde un banco de moluscos, un gremio o un par de individuos, un trío de individuos. Con todas estas características, el sujeto de interés de los estudios de la ciencia parecería ofrecernos un modelo de actor distinto al de la subjetividad moderna anclada en la identidad sustancial de los individuos y modelada según las formas exclusivas y excluyentes de la propiedad. Sin embargo, no es inusual que estas soluciones de la sociología de las ciencias se vean calificadas por otros sociólogos más críticos, digamos más de línea bordusiana, por decir algo, sean calificadas como ejemplos de individualismo metodológico. A mí esa acusación me parece súper llamativa. Dicen que esta es una posición individualista y que se las juzgue como propuestas poco sensibles a las formas de autoridad o de legitimidad forzada que determinan la politicidad de los juegos de las representaciones colectivas y de las percepciones del mundo sensible. Sin entrar en una discusión profunda sobre qué tan justas o generosas son estas interpretaciones, creo que sí hay un núcleo problemático que se puede señalar sobre estas concepciones del sujeto y que determina parcialmente la capacidad que podría tener ese tipo de teorías para iluminar nuestras prácticas políticas. Dos aspectos de este núcleo me llaman la atención. El primero, que aunque sea según cortes temporales específicos, el método de la traducción y la teoría sociológica sobre el valor de las pruebas que presenta Caillon sí supone que el interés es propio de cada entidad que está en juego. Es decir, las entidades tienen intereses. Así están construidas de manera múltiple y compleja. Es decir que, aunque el sujeto de interés se pueda descomponer ontológicamente sin límite, el sujeto de interés en la práctica del análisis, en la forma de reconstruir cómo se crea el valor, sí es una unidad mínima. Y que, además, y este es el segundo rasgo, la constitución común de la realidad de la prueba, del procedimiento científico, se da como un espacio de cálculo de intereses. ¿Qué es lo que hace esta comunidad científica? Calcula intereses. Lo que estos dos aspectos expliquen de la acusación de individuo metodológico lo dejo a juicio de ustedes. En lo que sigue, lo que me interesa a mí es reconstruir las condiciones de politicidad del sujeto de interés que expliquen por qué estos dos rasgos, el interés como propiedad del sujeto y el interés como unidad de cálculo, son puntos ciegos de nuestros proyectos de racionalidad colectiva, es decir, de nuestro mundo liberal, neoliberal. Vamos a ver cómo. Esto nos va a pedir un desvío adicional, esta vez por la genealogía de lo que Michel Foucault llamó desde finales de la década de los 70 la gubernamentalidad moderna. Bueno, voy a ir un poco rápido sobre este punto para poder llegar a la tercera parte. Genealogía del sujeto de interés y su relación con la política. Que el sujeto de interés resulte ser un concepto fundamental de la sociedad moderna y de sus disciplinas científicas no debe sorprender a nadie. Bajo el término latino que aparece por primera vez en los escritos de Pareto, el Homo economicus, la economía política y sus epistemólogos han buscado fundamentar un orden de producción de valor que pretende ser el más racional posible. Los fenómenos económicos son o tienden a ser estados de equilibrios óptimos, nadie puede mejorar su situación sin empeorar la de otros, y eficientes, todos los recursos están siendo utilizados de la forma más productiva. Y además pretenden ser los más naturales posibles, es decir, es el resultado necesario de las inclinaciones normales de todos los agentes racionales a maximizar sus beneficios subjetivos. El sujeto de interés de la tradición liberal, de la economía política liberal, es un sujeto racional,
y cuyos deseos o intereses son naturales. En esta especie de versión simplificada del núcleo central del marco teórico de la decisión racional, el interés juega un papel fundamental. Los intereses de los agentes racionales son simultáneamente un requisito fundamental de la racionalidad de la estrategia de análisis de la economía política y un dato exógeno a la teoría. Los modelos teóricos del equilibrio suponen, en efecto, que las preferencias de los agentes, el interés, forman conjuntos consistentes y que esa consistencia se puede determinar según ciertas propiedades racionales. Irreversibilidad, transitividad, ustedes van a ver cualquier texto de economía política, digamos, de epistemología de economía política y les dan las fórmulas de qué es para un interés ser irreflexivo, qué es para un interés ser transitivo o no ser transitivo. Pero el orden de estas preferencias es siempre un dato subjetivo, un factor sobre el que no se aplican los predicados de racionalidad económica del cálculo en cuestión. Son, si se quiere, el núcleo irracional o arracional de la racionalidad económica. No resulta extraño entonces que el término aparezca frecuentemente en el momento en que, en su curso del 79, sobre el nacimiento de la biopolítica, Foucault intenta definir cuáles son las mutaciones fundamentales que ha sufrido la racionalización de la práctica gubernamental en los últimos 150 años. La intención de Foucault no es demostrar cómo parte de la teoría crítica contemporánea pretende que la economía ha reemplazado el derecho o la política como forma de ejercicio de la razón gubernamental. Lo que pretende Foucault es de hecho mostrar cómo la razón de Estado de la modernidad temprana y del estado de policía de los siglos XVI y XVII, de XVI hasta XVIII, la primera mitad del XVIII, que encontraba su límite en el derecho como campo externo. La pregunta pertinente sobre el poder ¿es este ejercicio legítimo? Tenemos derecho a, tiene derecho sobre todo el soberano a. Se va a transformar en un tipo de ejercicio del poder y de racionalidad que no va a estar limitada por una relación extrínseca con el derecho, sino por un límite interno, una autolimitación del ejercicio del poder en virtud de su relación con un campo de verdad y unos mecanismos naturales que ese campo investiga. Ese campo es la economía política. La pregunta pertinente no es, ¿puede hacer esto legítimamente el soberano? ¿Es útil o no que se haga esto en el gobierno? Esta acción del gobierno es útil o no es. El análisis de la racionalidad del gobierno autolimitada, que recibe el nombre histórico de liberalismo, equivale a un ejercicio crítico en el sentido pleno que le da a este término la filosofía kantiana. No quiero entrar en un debate muy rápidamente sobre la adhesión o no de Foucault en este momento a esta imagen del liberalismo, a esta imagen del neoliberalismo, pero más allá de ese debate de historiografía del corpus Foucaultiano, es absolutamente evidente que el arte de no ser gobernado demasiado, esa es la manera como describe Foucault la crítica, la actitud crítica ilustrada en ¿qué es la crítica? En un texto del 78, es la misma que en el texto del 79, que en el curso del 79 rescata de la tradición liberal de el arte de no gobernar demasiado. El arte de la economía política, o la economía política implica para la racionalidad del gobierno que el gobierno aprenda a comportarse de una manera que aprenda el arte de no gobernar demasiado. Así como la crítica, en su sentido filosófico crítico, resulta ser el arte de no resultar demasiado gobernado. ¿Qué relación tiene entonces el interés y el sujeto de interés con esta nueva forma crítica de racionalidad del ejercicio del poder? Les iba a leer una larga cita, pero ya no voy a tener el tiempo, una larga cita del curso de la clase del 17 de enero, en el que está claramente indicado este asunto de la exterioridad y de la interioridad, del paso de la exterioridad del derecho a la interioridad de la crítica de la economía política, pero sobre todo me interesaba esa última parte que ven ustedes ahí, esa última parte donde dice lo siguiente: la autolimitación del gobierno, esta crítica interna, es una crítica que manipula intereses o cuyo efecto es manipular intereses. De tal manera que puede llegar a decir Foucault hacia el final que en este nuevo régimen, en esta nueva manera de gobernar, el gobierno es en el fondo algo que ya no se debe ejercer sobre súbditos y sobre cosas sometidas a través de estos. Ahora el gobierno se ejercerá sobre lo que podríamos llamar la república fenoménica de los intereses. Y
y entonces habla de una superficie coextensiva, de una duplicación, y en algunos momentos uno quiere estar leyendo lógica del sentido y no una descripción del capitalismo. Y se asusta uno de qué es lo que está pasando acá. Se asusta en el sentido que uno creía que lógica del sentido era chévere y uno iba a rescatar la potencia política de la ión y de la cosa y de la superficie del acontecimiento, y ojo que es el capitalismo neoliberal. Más adelante en el curso, al volver sobre el modelo del Homo economicus y la generalización del análisis basado en la decisión racional a todas las conductas que ocurren en el neoliberalismo estadounidense, la definición de neoliberalismo para Foucault es esa, es ampliar a ámbitos extraeconómicos o no económicos de la conducta el análisis que hace de la conducta económica el liberalismo clásico. Foucault trata de nuevo los orígenes conceptuales del sujeto moderno vinculándolo a la tradición del empirismo inglés. El objetivo parece claro, no se trata de encontrar las fuentes filosóficas o ideológicas de las prácticas de gobierno, es decir, todos somos sujetos empiristas, que son permitidas y limitadas por la racionalidad económica. Se trata más bien de un esfuerzo por anudar la construcción de un discurso especulativo o reflexivo sobre la subjetividad basada en el interés con, por un lado, las condiciones empíricas que caracterizan al Homo economicus, y por el otro con el sistema de relaciones jurídicas que implican la renuncia o la restricción de la voluntad individual. A eso lo va a llamar Foucault el homo legalis o el homo juridicus. O sea, el problema de la modernidad, de la gubernamentalidad moderna, liberal, pero sobre todo neoliberal, es cómo tratar de articular el homo economicus que aparece, que se vincula con los demás a través de una mecánica egoísta vacía, sin ningún tipo de intención, de voluntad, con la voluntad política del hombre legal. Voluntad política que se fundamenta incluso en la renuncia voluntaria a su voluntad, es decir, en la cesión al soberano de los derechos políticos. Con esto, ¿cómo puede, la idea de sujeto que retoma parcialmente del empirismo hacer de puente entre estas dos series de prácticas heterogéneas? Por un lado, el sujeto del empirismo caracteriza todas las preferencias individuales como una forma de la voluntad a la vez inmediata y absolutamente subjetiva. Con esto quiere decir que todo interés es irreductible en el sentido de un regreso continuo del análisis, en el sentido de que un regreso continuo del análisis siempre se topa con una especie de tope subjetivo infranqueable. En Hume eso es clarísimo, es la sensación de pena o de gozo, pero sobre todo de pena o no pena, así lo pone él, de la preferencia individual. Por el otro, es intransmisible en el sentido de que toda modificación de un interés, toda sustitución de un interés por otro, no puede sino ser evaluada según el mismo principio subjetivo inicial, a partir de la preferencia personal. Allí el sujeto moderno, si bien no está explícitamente dirigido a realizarse como un sujeto de derecho, como un sujeto de voluntad jurídica limitada, es decir, como un sujeto que contrae contratos, sí es compatible con esa tecnología jurídica del gobierno. Pero por el otro lado, incluso aceptando el carácter absoluto de esa subjetividad, de la preferencia, el sujeto no deja de ser el lugar de una mecánica de los intereses. Los intereses son siempre irrenunciables, que rodea al sujeto de derecho, que dice Foucault es una condición perpetua de su funcionamiento. Y esa mecánica egoísta y ciega, ese campo de inmanencia indefinido, una vez más, lógica del sentido, digamos, no está en un campo de inmanencia indefinido, implica que el interés siempre presenta un aspecto que Foucault llama doblemente involuntario, doblemente indefinido y doblemente no totalizable. Rápidamente. Doble aspecto involuntario, doble aspecto indefinido, doble aspecto no totalizable, sin que, no obstante, esos indefinidos, esos involuntarios, esos incontrolables, esos intotalizables descalifiquen su interés, sino que descalifiquen el cálculo que él puede hacer, el cálculo que él puede hacer para hacer coincidir lo mejor posible su interés con el de los demás. Al contrario, esos aspectos indefinidos fundan, en cierto modo, el cálculo propiamente individual que él hace, le dan consistencia, le dan efecto, lo inscriben en la realidad y lo vinculan de la mejor manera posible con el resto del mundo. Podemos detener momentáneamente esta genealogía del sujeto de interés y de su vínculo con la gubernamentalidad moderna, liberal y neoliberal, y preguntarnos si el perfil que encontramos de este sujeto moderno difiere sustancialmente del que se presentaba al sujeto de interés de los estudios de la ciencia.
Me parece evidente que no es el caso, por lo menos en estos dos puntos en los que queda inmiscuida su supuesta potencia política. Ambos comparten la idea de que el sujeto individual es poseedor subjetivo de sus intereses, por más variaciones sofisticadas ontológicas. Y ambos hacen de la mecánica empírica de las interacciones sociales y naturales el espacio de cálculo de intereses en disputa. Podríamos añadir además que ambas formas de análisis de estos sujetos, tanto la sociología de la traducción de Caillon, por ejemplo, como la genealogía Foucaultiana, presentan y evalúan estas condiciones políticas de los sujetos de interés a través de dispositivos reflexivos, de estrategias teóricas que vinculan la producción de ciertos discursos y enunciados, y los enunciados o la enunciación de ciertas formas de verdad, con prácticas específicas de construcción de lazos sociales, de asociación de individuos o de construcción de asuntos comunes. Ahora les voy a decir por qué me interesa la reflexividad o el asunto de la reflexividad políticamente. Salvo que estemos muy satisfechos de que este aire posmoderno que nos permite la gubernamentalidad moderna, cuyo diagrama todavía informa nuestras posibilidades de acción política, salvo que estemos satisfechos en suma de que seamos, como dice Foucault en el mismo texto, los hombres eminentemente gobernables, debemos tratar de encontrar en otras formas de interés formas políticamente constructivas o experiencias políticamente constructivas. Y aún más apretadamente y rápidamente lo siguiente. En la invención de la ciencia moderna, después de haber descrito el éxito del modelo teórico experimental, Stengers va a llamar la atención sobre lo propio de la etología. Por lo menos acá llegó de alguna manera la etología. Lo propio de la etología es lo siguiente, es que el animal queda vinculado a la experimentación como alguien que tiene un punto de vista específico sobre la situación. Lo que va a decir, y esa es su particularidad como ciencia moderna, el hecho de que la variación, la variabilidad, la prueba, la variabilidad de las formas de prueba, depende siempre de la inclusión del objeto de estudio como sujeto interpretante del dispositivo. Lo dice bellamente Stengers, la situación es completamente diferente cuando la historia a través de la cual el investigador busca ser reconocido como un autor, es decir, como una fuente de autoridad y como un producto de conocimiento históricamente determinado. También se vuelve una historia para aquel que está siendo interrogado. Esto es como cuando las condiciones de la producción de conocimiento del primero son igualmente y de forma inevitable condiciones para la producción de existencia del segundo. Condición de conocimiento, condición de existencia. Porque la pregunta, ¿qué quiere este científico de mí? Lo utilizan todo el tiempo, ¿qué veut-il de moi? La expresión fuerte en francés es, o déjeme en paz o explíqueme qué quiere de mí. Es decir, qué quiere de mí es, me estás imponiendo algo que es, explícamelo. Porque ¿qué quiere este científico de mí? Es un recurso prodigioso para la especulación y para la producción de sí mismo. Ya sea que esta última sea expresable verbalmente, ya sea que se traduzca en un comportamiento conjetural o perplejo. Bajo este signo de una investigación productora de existencia, de una forma de producción de conocimiento que siempre escapa parcialmente al investigador y que sin embargo exige de éste hacerse responsable de la relación nueva con su objeto, Vincent Deprez pone todas las prácticas etológicas que ella llama interesantes y su propio trabajo filosófico con ellas. Su trabajo con los tordaninos de Zahavi, las lecturas de los experimentos de Robert Rosenthal con las ratas del laboratorio, las ficciones especulativas pterolingüísticas, las llama ella, sobre pulpos y wombats, la colocación o la colaboración, con las ovejas y otros animales trabajadores estudiados por la zootecnista Jocelyne Porcher. Todas estas historias tienen en común ese punto y esa exigencia política, que el interés se produce y se encuentra, que es coextensivo a un encuentro inesperado, que ocurre en una experiencia compartida y que por lo tanto no se selecciona. Este conocimiento de la relación y por la relación, esta extraña exigencia de una colaboración interesante, no constituye solamente una respuesta a problemas éticos de la investigación con otros bioéticos, no es un asunto solamente de bioética. Muy importante, la bioética. Implica una concepción distinta de lo que produce y ordena un sistema de variaciones de importancia, de lo que implica lo común de un mundo compartido, de lo que nace como común en la relación con un problema. Quisiera terminar esta ponencia presentándoles de forma brusquísima, como ya es el caso, una serie de afirmaciones o de principios que creo que se siguen de esta politicidad implícita de las prácticas etológicas y de la filosofía de ¿Tengo que 5 minutos todavía o nada de minutos? 1 minuto. Bueno, se las leo y las discutimos en las preguntas.
Les propongo entonces estas fórmulas apresuradas, condensadas y elípticas a propósito de lo que llamaría yo un imperativo materialista, un imperativo de algo me fuerza a pensar. El pensamiento no nace solo, nace forzado. Y ese es el materialismo verdadero, el término es deleuziano. 1. Todo interés políticamente novedoso o significativo es interés del otro. Ustedes ven que está calcado la expresión el deseo es deseo del otro, la ideología es ideología del otro. Y sin embargo, lo que me interesa acá, y muy rápido lo discutimos si quieren, es que acá no hay un cierre reflexivo posible. Es decir, que sí lo hay en el simbolismo lacaniano, si quieren ustedes, en el orden de lo simbólico lacaniano, o sí lo hay en el orden transhistórico de la ideología siempre es ideología de la clase dominante, que hay una manera de cerrar el problema, que es una manera a través de la reflexividad, que la política podría fundarse a través de esta manera de cierre reflexivo. El deseo es, el interés es interés del otro, es irreflexivo en ese sentido. Proviene siempre de una extrañeza de un encuentro. Y no lo puedo naturalizar, no lo puedo universalizar como condición universal simbólica o como condición transhistórica de cómo se producen los intereses y las ideologías. 2. El interés del otro es siempre otro, distinto de los sí mismos. Está escrito de manera ambigua, no a propósito, sino porque no pude escribirlo de otra manera. La discusión sobre la capacidad que tengan los animales de hacer X o Y no depende para Desprez, y esto es una cosa continua en su filosofía, no depende de que extendamos las categorías humanas, las categorías de nuestro comportamiento a esos entes para que cuenten como X. Luego este otro es realmente otro de sí mismo, perdónenme el juego levinasiano, que acá no tiene nada que ver la ética levinasiana. Y sin embargo, y el último punto es ese, y es una suerte de reverso paradójico del segundo, perdón, el otro del interés solo vale como otro sí mismo. Es decir, acá hay una suerte de limitación, de restricción, a una suerte de materialismo que sería casi que panpsiquista, en donde en todo hay una intención, solo con que haya resistencia material, por ejemplo. Y acá hay la exigencia de una constitución de un tipo de efecto particular, y es el tipo de efecto que normalmente llamamos tener una opinión sobre, juzgar sobre, interpretar algo. En buena parte de la biosemiótica contemporánea, esta es la manera de caracterizar lo que hace lo propio de la vida como aquello que los separa de otras formas de autorregulación de sistemas abióticos. No estoy diciendo que nos tengamos que casar con esta interpretación de que este sí mismo es siempre un sí mismo interpretante en esa medida biosemiótica. Lo que sí es cierto es que en el dispositivo de experimentación, en la relación, tiene que valer como otro sí mismo, tiene que valer como punto de vista, como perspectiva, si quieren ustedes en los términos de Viveiros de Castro. Muchas gracias y disculpen el atropello.